Saludos, estimados estudiantes, dando continuidad al curso Hidráulica 1 para este ciclo. Vamos a continuar con lo que nos corresponde, que es la unidad 1 de pérdidas de energía debido a la fricción en conductos sometidos a presión. En esta parte vamos a ver lo que es las ecuaciones de Hagen y la ecuación de Darcy. Ambas ecuaciones se usan para calcular la pérdida de energía en conductos que están sometidos a presión, tomando en cuenta diferentes parámetros que vamos a ir viendo durante esta presentación. Y asimismo también vamos a ver el diagrama de Moody, el cual es una gráfica que nos permite poder encontrar una de las variables que están presentes en la ecuación de Darcy-Weisbach. Espero que presten atención a lo que vamos a comenzar a exponer en el día de hoy. Bueno, la ecuación de Hagen y la ecuación de Darcy, como les había dicho, son ecuaciones que nos permiten determinar las pérdidas de energía debido a la fricción. Ahora bien, la ecuación de Hagen, que es conocida como la ley de Poiseuille, es una ley que permite determinar el flujo laminar estacionario. Y estamos viendo aquí, en esta parte, vamos a poner el láser para ir indicando. Esta ecuación de Hagen nos permite determinar el flujo laminar estacionario de un líquido incompresible y uniformemente viscoso, también denominado fluido newtoniano, a través de un tubo cilíndrico de sección circular constante. Y la ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación empírica que relaciona la pérdida de carga hidráulica debido a la fricción a lo largo de una tubería dada con la velocidad media del flujo del fluido. Esta ecuación tiene su nombre en honor al francés Henri Darcy y al alemán Julius Weisbach. La ventaja de esta fórmula es que puede aplicarse a todos los tipos de flujos hidráulicos, ya sea flujo laminar y flujo turbulento, como explicábamos en la clase anterior. Entonces, aquí hay que resaltar dos cosas. La ecuación de Hagen solo se utiliza para flujo laminar, es decir, cuando los valores de Reynolds, recuerden que el número de Reynolds es un número adimensional y según la magnitud de ese número, entonces podemos clasificar el flujo en laminar o en turbulento, o establecer, o sea, en qué parte de la zona de transición se encuentra el flujo. Entonces, definimos como flujo laminar cuando Reynolds era inferior a 2000. Entonces, en este caso, podemos aplicar la ecuación de Hagen. Ahora bien, la ecuación de Darcy es una ecuación que nos permite encontrar las pérdidas de energía debido a la fricción, ya sea cuando el flujo está en estado laminar, Reynolds menor que 2000, o cuando el flujo está en estado turbulento, Reynolds mayor que 4000. Bien, entonces la ecuación de Hagen, como les decía, nos permite determinar la pérdida de energía debido a la fricción en un conducto sometido a presión cuando el flujo es laminar. La ecuación se expresa de la siguiente manera. Nos dice que las pérdidas de carga debido a la fricción se pueden calcular como 32 veces la viscosidad dinámica multiplicado por la longitud del conducto multiplicado por la velocidad del fluido en esa conducción, dividido entre el peso específico de ese fluido que circula por la conducción circular, multiplicado por el diámetro del conducto elevado al cuadrado. Esto es el diámetro interior de la conducción. Como podemos ver,
esta ecuación tiene variables que van a definir el tipo de fluido. En este caso tenemos la viscosidad y tenemos el peso específico. Toda ecuación que se utiliza para calcular pérdidas de energía debido a la fricción tiene siempre estas tres variables, que son longitud, velocidad y diámetro. Esta ecuación de Hagen, como pueden ver, al tener variables que van a definir, se puede aplicar para cualquier tipo de fluido siempre y cuando el mismo se encuentre en estado laminar. Y aquí tenemos la ecuación de Darcy. La ecuación de Darcy nos dice que las pérdidas de carga debido a la fricción se pueden calcular como el producto de F, que es un factor de fricción. Luego vamos a ver cómo determinamos este factor de fricción y qué influye para este cálculo. Entonces, la pérdida de carga, según la ecuación de Darcy, será el factor de fricción multiplicado por la relación longitud-diámetro multiplicado por la carga de velocidad. Fíjense aquí también que las variables que les comentaba están presentes también en esta ecuación, que son velocidad, longitud y diámetro. Entonces, como ambas ecuaciones se pueden aplicar para flujo laminar, estamos diciendo que la ecuación de Hagen será igual a la ecuación de Darcy. Si yo igualo ambas ecuaciones, vimos esta, ¿verdad?, que es la ecuación de Hagen, vimos esta, que es la ecuación de Darcy, ambas se aplican para flujo laminar. Por lo tanto, lo que yo calcule con esta ecuación será igual a lo que yo calcule con la ecuación de Darcy. Ahora bien, el fin de esto es determinar el factor de fricción de la ecuación de Darcy cuando el flujo es laminar. Entonces, igualando la ecuación de Hagen con la ecuación de Darcy, tenemos que el factor de fricción, F, será igual a esta longitud, se puede eliminar con esta longitud, esta velocidad, eliminemos el cuadrado de esta velocidad, este diámetro, el cuadrado, se elimina, se va este diámetro, por lo que tenemos que el factor de fricción será igual a 2 por 32, que sería 64, por la viscosidad, también dinámica, por la aceleración de la gravedad, sobre entonces el peso específico, el diámetro y la velocidad que nos quedaba de este lado sin el cuadrado. Sabemos que la densidad no es más que la relación entre el peso específico y la gravedad. Entonces, si yo divido entre G aquí y divido entre G aquí, esto sería 1 y aquí nos quedaría entonces densidad, que es lo que tenemos aquí abajo. Sabemos también que el número de Reynolds, como vimos en la clase pasada, no es más que la relación entre las fuerzas cinéticas, ¿verdad?, y las fuerzas viscosas, es decir, la densidad, el diámetro y la velocidad, el producto de esos tres factores, entre la viscosidad dinámica. Por lo que tenemos entonces que esta viscosidad la podemos colocar aquí debajo y nos quedaría que el factor de fricción de la ecuación de Darcy para flujo laminar será igual a 64 sobre el número de Reynolds. Y fíjense que cuando el flujo es laminar, recuerden que cuando el flujo es laminar, el movimiento del fluido en la conducción se da como láminas paralelas.
es decir, que no están interactuando con las paredes internas del conducto. Vimos el perfil de flujo y vimos que es un perfil parabólico, que mientras más cerca está del interior del conducto, las velocidades tienden a ser cero. Por lo tanto, vuelvo y les digo, el factor de fricción de la ecuación de Darcy cuando el flujo es laminar solo va a depender del número de Reynolds. Continuando con el factor de fricción, tenemos ahora la condición de qué hacer, cómo encontramos el factor de fricción cuando el flujo es turbulento. Recuerden que el flujo es de tipo turbulento cuando las líneas de corriente no tienen un comportamiento estable, es decir, que las líneas tienen un comportamiento donde todas interactúan unas con otras. Y cuando vimos el perfil de flujo, de ese tipo de flujo, valga la redundancia, vimos que el tipo de flujo, el perfil de flujo, era un perfil tipo tapón. En este caso, mientras más se acerca a la pared interna del conducto, tiende a ser a cero. Pero, como vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando el flujo se mueve en la conducción, tenemos que las velocidades tienden a cero, pero son mayores que en el perfil parabólico de el flujo laminar. Entonces, como tenemos un flujo de tipo turbulento, no solo debemos tomar en cuenta la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, es decir, no solamente va a depender de cuánto sea el valor de Reynolds, sino que debemos también tomar en cuenta el comportamiento del flujo, ¿verdad? El perfil de flujo que ocurre cuando el número de Reynolds es mayor que 4000. Entonces, en este caso, como las líneas de corriente interactúan constantemente con la conducción, con la pared interna, entonces debemos tomar en cuenta el material del cual está hecho la conducción. Como vemos en esta figura, tenemos imperfecciones, o sea, si yo hago un corte longitudinal de esta conducción, hay un diámetro interior promedio de cada tubo. Ahora bien, las paredes internas, o sea, tienen imperfecciones. O sea, no hay un tubo que no tenga imperfecciones, ya sea por la forma en cómo se fabrica. Entonces, esas imperfecciones internas que presenta el conducto es lo que se llama rugosidad absoluta. Y por definición, la rugosidad absoluta, definida con epsilon, letra E, es el valor medio o promedio de las irregularidades internas de una tubería. O sea, un conducto, un tubo, si yo tomo ese tubo y hago un corte longitudinal y tomo cada una de las imperfecciones que tiene el conducto y saco un promedio de esas imperfecciones internas, eso es lo que se define como la rugosidad absoluta, y la cual se considera una propiedad del material utilizado y se mide usualmente en unidades de longitud como metros, pulgadas o pies. Este valor de la rugosidad, también absoluta, lo da el fabricante del conducto. Para eso hay tablas que van a definir según el material del cual está hecho el conducto, van a definir el valor promedio de ese tubo construido de ese material. Ahora bien, es muy común relacionar la rugosidad absoluta con el tamaño de la conducción, o sea, la relación entre E, la rugosidad absoluta, y el diámetro. Esa relación E sobre D o D sobre E se conoce como rugosidad relativa y es el cociente entre la rugosidad absoluta y el diámetro, o viceversa.
siendo por lo tanto una cantidad sin dimensiones. Como vemos aquí, la rugosidad absoluta se mide en unidades de longitud, al igual que el diámetro, por lo que la relación es un número adimensional. Es común que en muchos libros se presente este valor de la rugosidad relativa como E sobre D. Si usan el libro de Robert L. Moore, utilizan comúnmente este valor D sobre E. Vamos a ver luego algunos usos de este término, la rugosidad de tipo relativa, usando E sobre D y otro usando D sobre E. Entonces, en esta parte es bueno dejar claro que en el flujo turbulento, producto de las imperfecciones internas y por el tipo de flujo, entonces debo tomar en cuenta para el factor de fricción también la rugosidad absoluta del tubo y el tamaño de la conducción adicional al número de Reynolds, la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Como les comentaba, hay tablas que van a definir el valor de E, el valor de la rugosidad absoluta, y pueden consultar diferentes textos, diferentes libros, donde pueden encontrar tablas parecidas a esta, donde para los diferentes materiales de tuberías comunes tendrán los coeficientes de rugosidad absoluta, en este caso medido en milímetros. Pueden que estén en pie o pueden que estén en metros, ¿verdad? Según el texto que utilicen para buscar los valores de la rugosidad absoluta. Esto es importante que lo sepan, ¿verdad? Y sepan de dónde pueden extraer esta información. Ahora bien, hasta esta última parte hemos definido, ¿verdad?, cuáles ecuaciones podemos usar para calcular la pérdida de energía debido a la fricción según el tipo de flujo. Vimos que para flujo laminar usamos exclusivamente la ecuación de Hagen y también podemos usar la ecuación de Darcy. Ahora bien, la ecuación de Darcy se puede usar para flujo turbulento, lo cual no ocurre cuando uso la ecuación de Hagen, que solamente es para flujo laminar. Vimos que cuando el flujo es laminar, el factor de fricción de la ecuación de Darcy solo dependerá del número de Reynolds, producto de la forma en que se mueve la línea de corriente en el flujo laminar. Ya cuando el flujo es de tipo turbulento, entonces sí influye la rugosidad o el material del cual está hecho el conducto. Entonces, en este caso, el factor de fricción va a depender, además de Reynolds, de la rugosidad absoluta del tubo y del tamaño interno de la conducción. Entonces, todo eso nos lleva a el diagrama de Moody. El diagrama de Moody no es más que una representación gráfica en escala doblemente logarítmica del factor de fricción en función del número de Reynolds y la rugosidad relativa de una tubería, y este diagrama fue confeccionado por Lewis Ferris Moody. Ahora bien, como dice aquí, el diagrama de Moody es una gráfica que nos permite determinar el factor de fricción de la ecuación de Darcy. Pueden consultar este link, ¿verdad?, para abundar un poquito más sobre el diagrama de Moody. Ahora bien, como les decía anteriormente, en el caso de flujo laminar, el factor de fricción solo dependerá del número de Reynolds. Recuerden, F igual 64 sobre el número de Reynolds. Ahora bien, cuando el flujo es de tipo turbulento, el factor de fricción dependerá tanto de Reynolds como la rugosidad relativa de la tubería. Recuerden, D sobre E o E sobre D.
Por eso, en este caso se representan mediante una familia de curvas, una para cada valor del parámetro, donde E es el valor de la rugosidad absoluta, recuerden, dado por tablas que definen el material del conducto. Ahora bien, el diagrama de Moody es esto. Este diagrama lo construí usando Excel y partiendo de las ecuaciones bajo las cuales se estableció estas curvas. Aquí en el diagrama de Moody, como se decía, es una gráfica en escala doblemente logarítmica, tanto en el eje Y, donde está el factor de fricción, el cual si yo despejo F de la ecuación de Darcy, el factor de fricción no es más que las pérdidas de carga entre la relación longitud-diámetro y la carga de velocidad. Y tenemos en el eje X también en una escala logarítmica el número de Reynolds. Recuerden, velocidad por diámetro entre la viscosidad cinemática, o lo que es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica. Aquí también les coloqué una tabla de valores de E para diferentes materiales de estos conductos, y en este mismo diagrama tenemos el comportamiento laminar. Recuerden, cuando Reynolds es menor que 2000. En este caso vimos, al tomar la ecuación de Hagen y la ecuación de Darcy, se obtuvo que para régimen laminar el factor de fricción será igual a 64 sobre el número de Reynolds. Si utilizan la ecuación de Darcy para determinar la pérdida de carga cuando el flujo es laminar, pueden hacer uso del diagrama de Moody para encontrar el factor de fricción, o simplemente aplican esta ecuación para encontrar el factor de fricción. Aplicando la ecuación tendrán un valor más preciso del factor de fricción a usar en la ecuación de Darcy. Recuerden también que tenemos la transición. La zona de transición es una zona comprendida cuando Reynolds es mayor o igual que 2000, en este caso, y menor o igual que 4000. En esta zona tenemos una transición entre el flujo laminar y el flujo turbulento. O sea, las curvas se van a mover desde este punto inferior, suben y tienen un comportamiento distinto. En esta zona de transición no es tan preciso determinar el factor de fricción a usar en la ecuación de Darcy, por lo que debemos definir el tipo de flujo en estado laminar o el tipo de flujo en estado turbulento para aplicar la ecuación de Darcy de una forma más precisa. Ahora bien, cuando vemos el diagrama de Moody, como les decía, tenemos en el eje Y el factor de fricción y tenemos en el eje X el número de Reynolds. Ahora bien, dentro de este mismo gráfico tenemos curvas, y cada curva de esas que están dibujadas en el diagrama son valores de la rugosidad relativa, expresada como rugosidad absoluta sobre el diámetro. Es decir, que cada curva de esta me da una idea del tipo de material del conducto y el tamaño del conducto. Ahora bien, estas curvas de aquí arriba fueron desarrolladas por Colebrook White, o sea, Colebrook y White. Fíjense que tenemos una ecuación donde el proceso para encontrar el factor de fricción es un proceso de iteración.
O sea, yo asumo un factor de fricción de este lado, el mismo de este lado, para hacer que este lado de esta ecuación sea igual a este lado de la ecuación. Esto es para cada valor de D sobre E y para cada valor de Reynolds. Es decir, que si yo tengo un valor de D sobre E de 0.05, yo puedo construir esta curva cambiando los valores de Reynolds. Entonces tengo un valor fijo de D sobre E y tengo, en este caso, cambiando Reynolds, puedo encontrar cuál sería el factor de fricción que tendría en esta ecuación. Tenemos aquí debajo una tubería lisa, tenemos una curva que en el diagrama se conoce como tubo suave o tubo liso. Esa curva corresponde a una tubería de vidrio, la cual fue investigada por Karman y Kuratse. O sea, esa última curva corresponde a esta ecuación, la cual también, para encontrar a f, es un proceso de iteración. O sea, asumo un valor de f de este lado para hacer que este lado de la ecuación sea igual a este lado de la ecuación, cambiando los diferentes valores de Reynolds. O sea, le doy valores a Reynolds y para cada valor de Reynolds dado, entonces encuentro un factor de fricción. Eso es lo que nos da el diagrama de Moody. O sea, nos relaciona. Fíjense que cuando el flujo es de tipo turbulento mayor que 4000, en este caso tenemos que el factor de fricción a encontrar va a depender de cuánto sea Reynolds y de la rugosidad relativa del conducto. Vamos a ver a continuación un diagrama de Moody típico de los libros de texto. Este es el diagrama de Moody que está en el libro de Robert L. Mott. Ok. En vez de tener la rugosidad relativa como E sobre D, aquí está como el inverso, o sea, D sobre E. Bien, ¿cómo usamos el diagrama de Moody? Lo primero es determinar qué tipo de flujo tengo y para eso debemos determinar el número de Reynolds. Como les decía, si el flujo es laminar, solamente usaremos la ecuación 64 sobre Reynolds para buscar el factor de fricción de la ecuación de Darcy. Ahora bien, cuando el flujo es turbulento, vemos aquí mayor que 4000, hacia acá, ¿verdad? Va a depender el factor de fricción de Reynolds y de la rugosidad relativa. Ahora bien, para buscar a F, lo primero es calcular Reynolds, identificar el valor de Reynolds en este eje. Hacemos el cálculo correspondiente a Reynolds, identificamos dónde está ese valor en el eje X, marcamos un punto en el eje X y ese punto lo proyectamos verticalmente con una línea que pase por el número de Reynolds que hemos calculado anteriormente. Ahora bien, sabemos que tenemos un valor de Reynolds, una línea vertical que pasa por el punto de Reynolds calculado. Ahora bien, el siguiente cálculo corresponderá a la rugosidad relativa, ya sea D sobre E o E sobre D. En este caso, hacemos el cálculo, buscamos el valor correspondiente en la curva y entonces seguimos la curva hasta que ésta intersecta el valor de Reynolds calculado. Es importante señalar que la rugosidad relativa D sobre E o E sobre D
corresponde a la curva. O sea, yo debo seguir la curva hasta que la curva intersecte con el valor de Reynolds calculado. Entonces, vamos a poner otro caso. Yo tengo un valor de Reynolds calculado aquí. Proyecto verticalmente el punto que marqué en el eje X, proyecto esa línea vertical, ¿verdad? Aquí. Hago mi cálculo de D sobre E y continúo la curva correspondiente al cálculo D sobre E hasta que esa curva, la curva, intersecta la vertical correspondiente a Reynolds. Fíjense que aquí tenemos valores específicos de D sobre E. Pero si ustedes hacen el cálculo y el cálculo que ustedes han realizado no les arroja un valor que está representado por una curva en el diagrama de Moody, debemos entonces proceder a una interpolación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vamos a ver aquí en este caso. Si yo hago un cálculo y el valor de la rugosidad D sobre E me da un valor de 4000 que no está en esta gráfica, sabemos, ¿verdad?, que el 4000 está comprendido entre esta curva y está comprendido entre esta curva, o sea, justamente a la mitad. Si yo tengo un valor de Reynolds que está aquí, yo debo entonces trazar una curva del valor de 4000 correspondiente, continuar mi curva hasta que esta intersecte la línea vertical correspondiente al cálculo realizado del número de Reynolds. Vamos a ver luego unos cuantos ejemplos del uso del diagrama de Moody. Esta es una herramienta importantísima que debemos saber cómo usarla. Vuelvo y les repito, para su uso correcto, lo primero, calcular Reynolds. Identificar ese valor de Reynolds en el eje X. Marcamos un punto y una línea vertical que pase por el valor calculado. Una vez identificada esa línea vertical, el siguiente cálculo es determinar la rugosidad relativa. Entonces hacemos el cálculo correspondiente según cómo esté expresado el diagrama de Moody. En este caso D sobre E, hacemos este cálculo, diámetro interior del conducto entre la rugosidad absoluta, identificamos la curva 4000, o sea, le damos continuidad a la curva que no está dibujada en el diagrama, debemos dibujarla, interpolarla, ¿verdad?, hasta que esa curva intersecte, en este caso, la vertical del valor de Reynolds. Una vez identificado ese punto, tenemos un punto dado por la intersección del valor de Reynolds y la curva de D sobre E. Tomamos ese punto y lo proyectamos horizontalmente hasta el eje del factor de fricción, y esto nos dará el factor de fricción a utilizar en la ecuación de Darcy. Bien, entonces continuando, debemos tomar en cuenta esto. ¿Cómo encontrar el factor de fricción usando el diagrama de Moody? Como les decía, lo primero es determinar el número de Reynolds. Este se identifica en el eje X y se traza una línea vertical sobre el valor calculado, como les decía anteriormente. El segundo paso, se realiza el cálculo correspondiente a la rugosidad relativa de acuerdo a cómo esté expresado el diagrama de Moody que estén utilizando. Puede ser E sobre D o puede ser D sobre E. Este valor corresponde a una de las curvas del diagrama de Moody que debemos identificar. Hacemos este cálculo
y buscamos la curva correspondiente al cálculo realizado de la rugosidad relativa. Paso 3. Identificar el punto donde convergen la línea vertical correspondiente a Reynolds con la curva correspondiente a la rugosidad relativa. Y paso 4. Una vez identificado ese punto donde convergen la línea vertical y la curva de D sobre E o E sobre D, trazamos entonces una línea horizontal desde el punto de convergencia hasta el eje del factor de fricción. Y esto nos dará el factor de fricción que usaremos en la ecuación de Darcy. Cuando estemos haciendo uso del diagrama de Moody, debemos tomar en cuenta tres cosas importantes. Lo primero, viendo el diagrama de Moody, para un flujo con número de Reynolds dado, en este caso conocemos cuánto es Reynolds, conocemos, ¿verdad?, cuál es la línea vertical, y vemos que conforme aumenta la rugosidad relativa, el factor de fricción disminuye. Vemos que haciendo uso de este mismo diagrama de Moody, vemos que el diagrama expresado como D sobre E, los valores aumentan hacia abajo. Reynolds aumenta siempre hacia la derecha y F aumenta hacia arriba. Los valores de Reynolds, en este caso, van aumentando hacia la derecha y como está en una escala logarítmica, tenemos en este caso 10 a la 4, es decir, que esto es 1 por 10 a la 4. Esta línea corresponde a 10.000. Aquí tenemos 1.5 por 10 a la 4, 2 por 10 a la 4 y todo esto que está aquí es 10 a la 4, desde 10.000 hasta 90.000. Aquí tenemos ya 1 por 10 a la 5, 100.000. 1.5 por 10 a la 5. O sea, todo esto es 10 a la 5, todo esto es 10 a la 6, todo esto es 10 a la 7. Y estamos diciendo aquí que para este primer punto conocemos cuánto es Reynolds. Y dice que conforme aumenta la rugosidad relativa, aumenta hacia abajo, el factor de fricción disminuye. Si yo tengo este valor de Reynolds, representado por esta línea vertical, 1 por 10 a la 6, entonces esto es 1.000.000. Si yo tengo un valor de D sobre E de 500, sigo mi curva de D sobre E hasta interceptar mi línea vertical de Reynolds. En ese punto proyecto y tengo entonces un factor de fricción igual a 0.0239 aquí, bien, un poquito por debajo de 0.24. Ahora bien, si la rugosidad relativa aumenta hacia abajo, para el mismo valor de Reynolds teníamos 500 y eso nos dio un factor. Ahora en este caso vamos a decir que tenemos 1500 para el mismo número de Reynolds. Con 1500 tendremos entonces 0.023 184. O sea que para el para la primera combinación de Reynolds y D sobre E teníamos un factor de fricción superior, aumentó la rugosidad relativa, disminuye el factor de fricción encontrado. Ahora bien, ¿a qué se debe eso? Como Reynolds es un valor conocido, tenemos entonces que la velocidad, el diámetro y el tipo de fluido es el mismo. Entonces estamos diciendo que lo que está cambiando aquí
sería el material del cual está hecho el conducto, porque ya el diámetro es el mismo, ¿verdad? Es el mismo valor de Reynolds. Entonces, al cambiar la rugosidad absoluta, cambiamos el material del conducto. Ahora bien, D sobre E, este cociente, se hace mayor mientras más suave es la conducción. O sea, mientras más liso es el tubo, mayor será la rugosidad relativa. Ahora bien, si aplicamos la ecuación de Darcy, vamos a escribir por aquí, teníamos HF igual a F L sobre D B cuadrado sobre 2G. Bien, partiendo de la ecuación de Darcy, tenemos lo siguiente. Para este primer punto, el diámetro, la velocidad, todo esto es igual. Bien, F, en este caso, es quien define la magnitud de la pérdida de carga. Y como F tiene que ver con Reynolds y tiene que ver con la rugosidad relativa, en este caso solamente está cambiando E. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Más liso el tubo, mayor la rugosidad. Si mayor es la rugosidad relativa, menor es el factor de fricción. ¿Qué significa eso? Que mientras más liso el tubo, menor es F y por lo tanto menores serán las pérdidas de energía debido a la fricción. Entonces vamos a borrar esta parte para continuar y que no se nos olvide esto luego de una pregunta que tenemos al final de esta presentación. Bien, entonces en este caso tenemos que a medida que aumenta la rugosidad relativa, el factor de fricción disminuye para un valor de Reynolds conocido. La segunda observación nos dice que ahora, en vez de conocer a Reynolds, conocemos la curva. Nos dice que para una rugosidad relativa, D sobre E, nos dice que para una rugosidad relativa D sobre E, a medida que aumenta Reynolds, el factor de fricción disminuye. O sea, tengo esta curva y mientras más se mueve a la derecha el valor de Reynolds, si yo intersecto con la misma curva, vemos que mientras mayor es Reynolds, menor será el factor de fricción en el diagrama de Moody. Y en la parte 3 tenemos lo siguiente. Estamos viendo que en el diagrama hay una línea intermitente, hay una curva punteada que está delimitando esta zona del diagrama de Moody, que se llama zona de turbulencia completa. Esta zona específica del diagrama de Moody hacia la derecha de esta curva, definida como zona donde hay total turbulencia, nos dice que en esta zona el factor de fricción solamente va a depender de cuánto sea la rugosidad relativa. ¿Por qué esto? Fíjense que todas las curvas de D sobre E en esta zona específica del diagrama de Moody son horizontales. ¿Qué significa eso? Que no importa cuánto sea el valor de Reynolds, siempre tendré el mismo factor de fricción. O sea, si yo me muevo hacia acá en esta misma curva, producto de que la curva tiende a ser horizontal,
no importa cuánto sea Reynolds, si cae en esta curva, en esta zona, perdón, el factor de fricción solo va a depender de la rugosidad relativa. Horizontal, no importa cuánto aumente Reynolds, siempre tendré el mismo factor de fricción. O sea, son tres observaciones que a simple vista ustedes la pueden ver, ¿verdad? Pero es bueno señalarla para que se identifique inmediatamente se esté haciendo uso del diagrama de Moody. Entonces, continuando, tenemos este ejemplo, o sea, el ejemplo de uso del diagrama de Moody. Lo primero le dije que es identificar el tipo de flujo. Para este primer ejemplo, tenemos un valor de Reynolds 1 por 10 a la 5. Recuerden, 1 por 10 a la 5 es esta curva. La siguiente es 1.5. Primer paso, identificar dónde está Reynolds. 1 por 10 a la 5. Segundo paso, identificar la curva correspondiente a D sobre E. En este caso 1000. Buscamos la curva, seguimos la curva hasta que la curva intersecta con el valor de Reynolds. Marcamos un punto y ese punto horizontalmente lo proyectamos hacia el eje del factor de fricción. En este caso tenemos 21, 22, 23. O sea, está entre la línea de 0.022 y la de 0.023. Ya esto es una cuestión de percepción. En este caso, si usan el diagrama de Moody, viendo esta clase, se podrán dar cuenta que la línea está por debajo de la mitad de la separación entre estas dos curvas. Y en este caso nos arroja un valor de 0.0223 haciendo uso del diagrama de Moody. Un segundo ejemplo, la línea roja en este caso ahora, tenemos un valor de Reynolds de 2.6 por 10 a la 4. Entonces en este caso tenemos 2.6, tenemos 2, 2.5, 2.6, marcamos esta línea vertical, buscamos el valor de la rugosidad relativa D sobre E correspondiente a 250, la cual no está dibujada en este mismo diagrama, por lo que debemos dibujar la curva correspondiente a D sobre E. Tenemos 200 y tenemos el valor de, también aquí, el 300. O sea que el valor de D sobre E estaría a la mitad de estas dos curvas. Dibujamos la curva correspondiente al cálculo realizado hasta que interceptamos la vertical correspondiente al valor de Reynolds. Donde se intercepte la vertical con la curva, marcamos un punto y proyectamos horizontalmente ese punto hacia el factor de fricción. En este caso, cada línea representa un incremento de 2 también milésimas. O sea, tenemos 0.032, 34, 36, 38, 40. Entonces, como está a la mitad, un poquito más abajo de la mitad de la separación de estas dos curvas, tenemos entonces que sería 32, 3 en este caso. O sea, es bueno que lo vean en un diagrama físico, ¿verdad? Que tengan en sus manos y que realicen este ejercicio. Aquí ahora les dejo estos tres ejercicios para que, haciendo uso del diagrama de Moody, respondan en el foro de clases correspondiente a esta semana estos tres casos, ejercicios,
haciendo uso del diagrama de Moody. Tenemos el primer caso, 6.3 por 10 a la 5 y un D sobre E de 4500. Tenemos el segundo caso, 5.3 por 10 a la 4 y un D sobre E de 900. Y un tercer caso, 3.3 por 10 a la 6 y tuberías lisas. En este caso, viendo el diagrama de Moody, la última curva del diagrama, como les explicaba anteriormente, corresponde a tubería lisa. Es decir, que si yo tengo un D sobre E de tubería lisa, significa que la rugosidad absoluta de ese material del conducto es muy baja, dando entonces un valor de D sobre E muy alto. En este caso, simplemente identifican este valor de Reynolds y lo interceptan con esta curva correspondiente a tubería lisa. Espero que me comenten en el foro de clases sobre los valores obtenidos por cada uno de ustedes haciendo uso del diagrama de Moody. Ahora bien, les pregunto, para pensar, si tenemos dos tuberías de igual diámetro interior, igual longitud, y en ambas circula el mismo caudal, pero una es plástica y la otra es metálica, ¿en cuál tubería se tendrían mayores pérdidas de energía y por qué? Anteriormente, ¿verdad?, les abundé un poco sobre esta pregunta y espero que me comenten en el foro de clases cuál sería su opinión a esta pregunta. Recuerden, tenemos dos tuberías de igual tamaño interior, de igual longitud, y en ambas circula el mismo caudal, pero una es plástica y la otra es metálica. ¿En cuál tubería se tendrán mayores pérdidas de energía y por qué? Y todo esto ha sido por hoy, y en la próxima clase, video de clases, vamos a ver los sistemas de tuberías simples, básicamente las tuberías en serie y la ecuación de Hazen-Williams. Estén atentos a la plataforma para ver las actividades que se van colocando semana por semana y así no se pierdan ninguna posibilidad de ir actualizándose en esta asignatura. Recuerden que tenemos el grupo de comunicación donde pueden expresar cualquier pregunta que tenga que ver con las clases que estamos impartiendo. Recuerden también que la participación en los foros es imprescindible y es obligatoria que todos participen en estas actividades. Es todo por hoy y nos vemos en la siguiente clase. Pasen un feliz resto de la noche.